Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. La Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, Regional Llanos de Casanare y Meta, teniendo como fondo el instrumental del himno Bienvenidos, envía un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, dándoles una cordial bienvenida a participar de este culto virtual en este Domingo de Ramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mi Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Queridos hermanos y hermanas, hemos pecado de pensamiento, palabra, de obra y de omisión. Les invito ahí donde estamos a pedir perdón a Dios, a confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Tengamos un momento donde cada uno de nosotros pensemos en qué cosas hemos hecho que a Dios no le agradan. Ahora les invito a que oremos a Dios por ese perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, tú que has amado con amor incondicional a la humanidad, dando a tu Hijo Jesucristo para morir por todos, perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Te rogamos hoy que en estos tiempos de crisis, de calamidad, de conflicto, de tribulación y de muerte, tengas misericordia de nosotros y de la humanidad en general y permitas que tu Espíritu Santo cree en cada ser humano un corazón que te reconozca a ti como el único Salvador y capaz de reconocer con humildad que es por nuestra culpa tanto mal, y cada uno nos presentemos delante de ti con un corazón contrito y humillado. Señor y Dios nuestro, sabemos que la paga del pecado es la muerte y la humanidad entera está viviendo las consecuencias de ese gran pecado y han sido fatales para la humanidad, lo hemos comprobado. Pero nuestra esperanza cada día se fortalece en tu misericordia. Por eso,
aunque somos pecadores y lo confesamos, apelamos a ti para que nos ayudes y, si es tu voluntad, coloques fin a tantos males sobre este mundo. Señor, estamos agradecidos contigo por haber llevado nuestra culpa, darnos la oportunidad de arrepentirnos, confesar y recibir tu perdón. Por eso les invitamos a seguir la letra de este himno. Mi culpa Él llevó. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha hallé en su amor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Viene soy a Cristo pecador, tu culpa quitará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa quitará, tu culpa quitará, tu culpa quitará, y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él quitó, tu culpa quitará, y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él quitó. Damos lectura al Salmo 31, versículos 9 al 16. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y sálvame por tu misericordia. Amén. La lectura del Antiguo Testamento hoy está tomada del profeta Isaías en el capítulo 50, versículos 4 al 9. Dice así la palabra de Dios. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás.
Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cerca está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán, como ropa de vestir serán comidos como polillas. Esto es palabra de Dios. Tomada de la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 11. Y nos dice la palabra de Dios: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo de forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Buenos días a todos los oyentes, hermanos en la fe, miembros, simpatizantes y demás cercanos a la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, y a todos los oyentes, a todos aquellos que nos escuchan en esta mañana, Domingo de Ramos del 2020. Les saludamos como iglesia desde la región de Los Llanos y les invitamos para meditar en la palabra de Dios en esta mañana que celebra el inicio de la Semana Santa. Les invito a que tengamos una oración. Amado Dios, muchas gracias por permitirnos celebrar este día, Domingo de Ramos, esta Semana Santa, esta entrada a la Semana Santa. Gracias por darnos la vida. Quizás le estamos celebrando no en las circunstancias que esperaríamos, no en las circunstancias que imaginamos, siempre en otras circunstancias que no nos imaginamos, pero tú así lo has querido. Y Padre, te damos gracias porque ese ha sido tu propósito. Bendícenos, Señor, con tu palabra, ilumínanos para entenderla. Háblanos, Señor, y prepara nuestro corazón para escucharte. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En esta mañana vamos a meditar basados en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 21, los versículos 1 al 11. San Mateo 21, 1 al 11, que dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal, de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús de Nazaret de Galilea. Esta es palabra de Dios. Hemos titulado este mensaje
de la siguiente manera: la humildad es el camino a la grandeza. Y quiero comenzar la introducción a esta reflexión haciendo memoria de San Agustín, un teólogo cristiano de los primeros siglos de la iglesia, quien escribió alguna vez sobre su vida y su conversión. Y dice la historia de él que en un primer momento él estudió las Sagradas Escrituras, pero no les halló sentido. Cuando era un estudioso, cuando era un filósofo de renombre, no halló sentido en las Sagradas Escrituras. Al mismo tiempo que leía un libro muy famoso en la época, que se llamaba el Hortensius, de Cicerón, él comparó la Biblia con ese libro, y la Biblia para él era algo insignificante frente a la grandeza de la obra de Cicerón. Años después, San Agustín, por la misericordia de Dios, fue convertido al cristianismo, llegó a la fe cristiana, y luego ya él dijo: lo que me ocurrió en aquel momento para despreciar el mensaje de las Escrituras fue que me faltó humildad para acercarme a ellas. Los pasajes del Salmo, de Isaías y la epístola de los Filipenses, así como el Evangelio, nos hablan del mayor ejemplo de la humildad que hay en el cielo y en la tierra: el mismo Dios. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? Como lo dice el Evangelio. No entró en un carro modelo de la época, entró en un animalito montado en un burro. Entró humilde, y quien entraba sobre ese asno es Dios mismo. Nada más y nada menos que el Todopoderoso, el Divino, el Inmenso Dios, el Creador de todo lo que existe, entraba a Jerusalén en aquel día, en un día como hoy, en un burrito. Quizás el mundo esperaba, y así lo era, que el Mesías viniera en medio de pomposas celebraciones, en medio de un poder militar, y no fue así. Nació humilde en una cuna, nació de una familia humilde, de origen de un pueblo humilde. No tenía nombre, no tenía renombre el lugar donde nació el Señor, tampoco sus padres. Y así vino el reino de Dios, que es indestructible, indescriptible, eterno y todopoderoso, a este mundo. Durante las enseñanzas, el Señor Jesucristo siempre enfatizó la humildad a sus discípulos. El momento en que ellos se les subían los humos, como se dice, Él les decía: el que quiera ser el más grande en el reino de los cielos debe ser el último y el servidor de todos. Y también les decía: así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Las Sagradas Escrituras hablan de la grandeza de Dios, y el testimonio de su grandeza siempre es su humildad. El pasaje de Filipenses nos dice que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en nosotros, es una invitación que hace a cada uno de nosotros, los creyentes, y también a todas las personas, a que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él mismo dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el sentir al que nos llama las Sagradas Escrituras a todos,
a ser humildes como Dios, que siendo Dios se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, se hizo semejante a nosotros, se hizo esclavo. El término que utiliza el griego original aquí es doulos, que significa esclavo, literalmente esclavo. El Señor se hizo esclavo para servirnos. Porque en primer lugar lo que aprendemos en esta mañana es que la humildad es la mayor de las virtudes. Por eso Dios tiene en su ser la mayor de las virtudes, porque la humildad es la mayor de ellas. Ahora el Señor nos dice, hablando de la humildad, que Él rechaza a los soberbios, pero a los humildes siempre los escucha. Él dice, da gracia a los humildes, en cambio rechaza a los soberbios. Recordamos las palabras de San Agustín. Cuando San Agustín se acercó a las Escrituras con la sabiduría de un filósofo, con la prepotencia de un hombre que quería saberlo todo, no las entendió. Terminó rechazándolas y minimizándolas. Cuando guiado por el Espíritu Santo más adelante se acercó a ellas con la humildad de un pecador, entonces las entendió y llegó a la fe cristiana y llegó a ser uno de los grandes teólogos de los primeros siglos. Y Él nos cuenta su historia. El Señor nos llama a servir, no a ser servidos, hermanos. Y en esos momentos en que la humanidad necesita de nuestro servicio, la mayor gloria a Dios que le podemos dar es servirle al prójimo, de muchas maneras, orando por el prójimo, dándole una voz de ánimo al prójimo, dándole una voz de aliento al prójimo que está asustado, que está desesperado, quizás con estas situaciones, ayudándolo en sus necesidades en la medida de las posibilidades, pero de corazón. Es que mostramos que somos humildes, que somos hijos de aquel que se humilló bajo los hombres, bajo el poder humano, para salvarnos. De manera que el mayor símbolo de servicio y de humildad de una persona es la cruz. Es la cruz del Señor, que en la cruz se engrandeció. Porque la grandeza de Dios está en la cruz. Es en la insignificante cruz para los hombres. Es en el poder de lo insignificante que Dios se hace grande, inmenso. La inmensidad de Dios consiste en hacerse hombre, en autolimitarse, en ponerse bajo los poderes humanos para entregarse por cada uno de nosotros. Someterse a las autoridades humanas, humillarse y entregarse. Y durante su ministerio enseñarnos palabras como estas: venid a mí los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso nos enseña el Señor. No hay mayor herramienta para enfrentar los problemas de la vida, cualquiera que estos sean. Sea un problema personal, sea un problema familiar, sea un problema comunitario, sea un problema de una sociedad. No hay mayor herramienta para afrontarlo y para resolverlo que ser humildes. Porque la soberbia no soluciona el problema, la soberbia agranda el problema y desencadena muchas cosas dañinas. Porque cuando hay humildad hay perdón, y si hay que perdonar, se perdona. Cuando hay humildad se reconoce quiénes somos frente a los demás seres humanos, pero primero frente a Dios. Cuando hay humildad aceptamos nuestros errores y aceptamos con el error la disciplina que se nos imponga o la tarea. Cuando hay humildad, ni la mejor obra que hagamos, que en realidad no hacemos ninguna, nos exalta y nos enorgullece. Por eso el camino al cielo es la humildad. Para reconocer que somos pecadores y que Dios es santo, perfecto, y que su santidad no acepta el pecado. Pero para reconocer la grandeza de Dios frente a nuestra poquedad, frente a nuestra insignificancia, se necesita humildad. Así como Dios nos la enseñó. La salvación nuestra está basada en la humildad de Dios. Está basada en entregarse en una cruz por nosotros, en someterse
a los escarnios humanos, en entrar a una ciudad no haciendo pompa del poder y del show, sino de una humilde persona, para quienes muchos hipócritas le gritaban Hosana, porque después esos mismos le mandaron crucificar. De manera que la famosa llamada, quizás mal interpretada, entrada triunfal en Jerusalén, lo que nos enseña es sobre la humildad de Dios. Porque Dios da gracia al humilde también, pero al soberbio mira de lejos. Entonces nos invita a ser humildes. Creo que el mayor testimonio que damos como cristianos es la humildad. Si queremos dar un testimonio verdadero, incuestionable, seamos humildes. Eso nos ayudará a resolver muchos problemas y a estar con la certeza de la salvación. Dios nos invita a la humildad. La humildad es el camino sabio al conocimiento de Dios. El Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es sabio. Dice: hace sabio al sencillo. Y cuando caminamos en la fe, vemos que Dios actúa, que su poder se manifiesta en la debilidad, como lo dice el apóstol Pablo. Es cuando somos débiles, cuando nos mostramos como somos, cuando no maquillamos lo que somos, cuando somos humanos. Bonhoeffer dijo en alguna oportunidad: cuando Dios se hizo hombre, el hombre pudo ser pecador, porque nos mostró que mediante la humildad reconocemos todo y nos inclinamos humildemente a Dios y le pedimos que nos perdone. San Agustín decía: Dios por medio de la ley nos dice: cumple lo que te pido. Y nosotros por medio de la fe y humildemente le decimos: Señor, danos lo que nos pide. Eso es humildad. En lo insignificante está la grandeza. El Señor Jesucristo, al ser preguntado sobre cómo era el reino de los cielos, dijo lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a un poquito de levadura que una mujer puso en la masa y a una semilla de mostaza. Dicen los expertos que era la semilla más pequeña del momento conocida. En lo más insignificante, en lo más humilde, Dios mostró la grandeza del reino de los cielos. Quizás la iglesia se tiende a equivocar cuando quiere mostrar a Dios donde no está, en los choves humanos, en las histerias humanas. No, Dios está en lo insignificante. Cuando vamos a la Eucaristía, dos elementos, pan y vino, sencillos, producto de la tierra, del trabajo del hombre, pero por la palabra de aquel que todo lo hace poderoso desde la humildad. Ahí tenemos el cuerpo y la sangre de Cristo para nuestra salvación. Con el pan y el vino bajo la palabra de Dios, dos sencillas cosas, se ha derrotado la muerte, el infierno y el demonio. Se ha lavado al pecador de sus pecados y se ha instalado el reino de Dios con nosotros. Por eso, hermanos, queremos que Dios obre en la vida nuestra y en la vida de los demás. Hay una fórmula sine qua non: seamos humildes, no seamos altivos, no nos jactemos de ser más que los demás. Reconozcamos quiénes somos, así como Dios, siendo Dios, no se ató a ello, sino que se hizo humilde, se hizo esclavo. Por eso recordamos las palabras del Señor Jesús: el que quiera ser el primero en el reino de los cielos, aquí será el último y el servidor de todos. Y las circunstancias de la vida nos lo están recordando. Para servir hay que ser humilde. Nadie sirve a otro desde la altivez. Cuando uno es soberbio no sirve a nadie, y cuando sirve desde la soberbia no lo hace por un bien al otro, sino por ganarse un aplauso o porque le digan: tú sí, ¿cómo ayudas? No, que vuestra mano derecha no sepa lo que hace vuestra mano izquierda. El prójimo requiere de nuestro servicio, y para servir hay que ser humilde. No se sirve desde el trono, no se sirve desde el palco, hay que bajar a la arena a servir. Que el Señor nos ayude a dar la más grande gloria a Dios, sirviendo con humildad, porque recordemos que Dios rechaza al soberbio, pero al humilde da su gracia. Que el Señor nos ayude a ser humildes como testimonio de verdadera fe, de verdadero servicio y de honra a Dios. Y termino con las palabras del Señor Jesucristo en San Juan 17, cuando alaba al Padre diciendo: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora dame la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y donde terminó el Señor la obra y glorificó al Padre, en la cruz, dando su vida por nosotros. Danos ejemplos de humildad. Que el Señor nos ayude a ser humildes
para ver cosas maravillosas en nuestras vidas y en la vida de los demás. Oremos. Amado Señor, ser humilde no es lo más fácil para nuestro orgullo humano. Nosotros nacemos con el chip de la prepotencia, del orgullo, de creernos más que los demás, de querer ser servidos pero no servir. Y a veces, con todas esas cosas en nuestra mente, nos atrevemos a decir que somos hombres de fe y cristianos. Sabemos que la soberbia tiene origen en Satanás. En cambio, la humildad es la gracia de Dios, es la grandeza del Creador. Por eso, Padre, ayúdanos a ser humildes. Y ahorita que el mundo tanto necesita de nuestra consolación, de la consolación, transmitir la consolación de tu parte, necesitamos ser humildes para servir, para servirnos unos a otros, para llevar las cargas unos a otros, para ayudar al necesitado, para hacer el bien sin mirar a quién. Ayúdanos a ser humildes, para ser felices, para entender quiénes somos delante de ti, para reconocernos, para acercarnos a las Sagradas Escrituras y para entenderlas y ponerlas en práctica en nuestra vida como ejemplo, como testimonio y como seguridad de que en Cristo, el que dio su vida por nosotros, somos salvos, porque Él nos salvó en la humildad. Bendice a la iglesia y a todos los oyentes. Dales el don de la humildad mediante tu gracia. Por Cristo Jesús. Amén. Yo entrego mi vida a ti, Señor. Oh, aleluya. Aleluya, Dios. Ríndele un aplauso el fuerte. Oh, aleluya. Señor, aquí estamos, rindiendo todo a ti, oh Dios. Recíbenos. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel para siempre, para siempre. Todo a Cristo, todo a
Padre Santo, te pedimos tu bendición el día de hoy. Por cada uno de mis hermanos, te pido el día de hoy, Señor, que tú seas bendiciéndolos en cada lugar que están, Señor. Te pedimos también por nuestra iglesia extendida, Señor, en el mundo, por aquellos fieles cristianos que están reunidos hoy en tu nombre. Padre Santo, bendícenos en este tiempo, Señor, de angustia, de miedo, de preocupación. Sé tú nuestro consolador, Señor, aquel que nos animas y nos sustentas. Haz, Señor, que en este tiempo, Señor, encontremos tiempos de meditar, de pensar, de alabar tu nombre. Bendícenos, Señor, en el tiempo de angustia, en el tiempo de desesperanza. Padre Santo, quiero que también bendiga, Señor, a los pastores de nuestra iglesia, a los líderes, a los laicos, a cada persona, Señor, que hoy está invocando tu nombre. Bendice también, Señor, hoy especialmente, Señor, a aquellos que trabajan en el sector de la salud, aquellos que día a día trabajan, Señor, para contener esta pandemia. Padre Santo, ten misericordia del mundo. Padre amado, llévanos, Señor, por el camino correcto. Haz que seamos, Señor, hijos obedientes tuyos. Aliéntanos y anímanos. Susténtanos en el caminar de Cristo Jesús. Padre amado, haz, Señor, tu santa voluntad en cada uno de nosotros, para que sí, Señor, después de todo este tiempo, digamos, Señor, que tú has vencido la muerte. Gracias te amo, Señor, y todo esto te lo pedimos, Señor, por los méritos de tu Hijo amado en la cruz. Amén. Muy buenos días para todos los que nos escuchan de parte de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, y desde la región de los Llanos les extendemos un cordial saludo a todos los oyentes, tanto miembros de la iglesia como fuera de ella, a todos los hogares que nos escuchan por estos medios, y les deseamos de parte de Dios la fortaleza, el consuelo y la esperanza en medio de este tiempo de dificultad, y les invitamos a que ustedes alcen los ojos al cielo. El Señor los protege. Acudamos al Señor. El Señor siempre está presto para oírnos en estos tiempos donde sentimos pánico, donde sentimos incertidumbre. Les invitamos a que ustedes doblen su rodilla, hagan una oración y pongan sus vidas y las de sus familias en Dios. Dios es lo suficiente poderoso para protegernos y nada hay que se salga de su control. Entonces eso les deseamos, y que la gracia del Señor los cubra siempre. Queremos comunicarles los lugares donde hay iglesia luterana en Colombia, y hay 4 regiones, que es la región oriente, la región de los Llanos, la región de Boyacá y la región centro en Bogotá. Vamos a comenzar con las iglesias ubicadas en la región oriente, en este caso en Bucaramanga. Tenemos la iglesia del Divino Redentor, ubicada en la carrera 29, número 6613, barrio Puerta del Sol. Tenemos la iglesia en Piedecuesta, en la calle Tercera, número 409 Sur. Tenemos la iglesia también en Bucaramanga, San Marcos, se llama la iglesia, la carrera 17, número 1 bis 5, barrio Transición Norte. Ahora vamos a la región de los Llanos. Tenemos 4 comunidades luteranas ubicadas en la región de los Llanos. La primera, la misión Santiago Apóstol, que está ubicada en la calle 26B, número 1471 en Yopal. Tenemos la misión La Victoria, ubicada en la calle 31, número 1568 en Villavicencio, barrio La Ceiba. Tenemos la misión de Trinidad, ubicada en la carrera 13 con calle Novena. Tenemos la iglesia evangélica luterana Emanuel de Paz de Ariporo, ubicada en la calle Novena, número 433. Tenemos también en la región Boyacá, tenemos la iglesia Príncipe de Paz de Tunja, la iglesia de Sogamoso, la iglesia luterana de Sogamoso, ubicada en la calle 20, número 1146. Tenemos la iglesia El Salvador del Cocuy, ubicada en la carrera 3734. La iglesia del Buen Pastor en la Cimarrona, Socotá. Ahora tenemos la región centro. Tenemos la iglesia luterana El Redentor, ubicada en la calle 13, número 5556 en Bogotá. La iglesia San Pablo, ubicada en la carrera 13D, número 5156 Sur en Bogotá también. La iglesia Castillo Fuerte, ubicada en la calle 185C, número 455 en Bogotá. Tenemos la congregación Solo por Fe en la calle 27A Sur, número 774, también en la capital de la República. Tenemos la iglesia de Vida Nueva, ubicada en la carrera 50, número 11857, desde luego también en el distrito capital. Tenemos la iglesia Lluvias de Gracia, que es una misión ubicada en la calle 49F Sur, número 93C10, también en la capital de la República. Tenemos la iglesia San Lucas, calle 35A Sur, número 78 y 21 en Kennedy. Tenemos la iglesia San Mateo, ubicada en la calle 85 bis 9115, barrio Quirigua en Bogotá.
Y tenemos también en el centro la iglesia luterana El Edén, calle 75, número 3424 en Ibagué. Estas son así las congregaciones luteranas en Colombia. Si ustedes desean conocer de la iglesia, pueden acercarse a esas direcciones, hablar con los pastores o con hermanos de la iglesia, y ahí recibirán la información. La iglesia predica el Evangelio de Jesucristo, es su misión, y a eso nos dedicamos, como Yelco, a predicar un Evangelio de manera integral, o sea, la palabra, los sacramentos y también el Evangelio de la ayuda y el amor al prójimo. Les deseamos una bendición, que el Señor les bendiga y les fortalezca siempre, y ánimo, confíen en el Señor. Con este versículo los dejamos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Padre bondadoso, en tu santa y divina presencia nos encomendamos en estos momentos que hemos podido compartir este servicio como el verdadero pueblo de Dios. El Señor sea con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Poded ir en la paz del Señor, sirviendo a Dios y sirviendo al prójimo. Que pasemos un feliz inicio de Semana Santa, bendecidos por el Señor. Amén, amén, amén. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y abunda tentación. Sutil es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca, mostrando tu piedad, y escuda el alma mía de toda iniquidad. Cuando mi mente vague, ya incierto, ya veloz, concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz. Levántame si caigo, inspira